Bueno, en primer lugar agradecer a Ricardo y a Gaspar la invitación de poder venir a vuestro mes cultural y un poco pues recordar el tiempo que estuve aquí hace poco dando clases, ¿no? Incluso dibujando ese patio que tenéis ahí, que es un demonio para dibujarlo, ¿no? Y de alguna manera, cuando me comentaron la posibilidad de venir a exponer algunos de los trabajos que tenía, pues elegí este, que en principio pues la restauración de, aunque el título de la charla es restauración de los patios del Palacio de San Esteban, yo lo he planteado otras veces como la desrestauración, en cuanto a que yo voy a intervenir sobre un edificio que ya está restaurado en el año 82. Y como me comentaba José Luis González en alguna de las visitas que tuvo aquí al Palacio, porque José Luis González de Moreno Navarro fue el que hizo el estudio estructural de los DAT, de las patologías que había en el edificio, me comentaba que meterse a restaurar un edificio restaurado es como meterte en un agujero negro. Porque primero hay muy poca documentación y la documentación que existe de lo que se ha restaurado casi nunca se corresponde con la realidad, que ahora veremos que es totalmente cierto. En este caso, vamos a introducir unos antecedentes históricos que vienen en la única publicación que hay, que encontré cuando terminé en este edificio, que es una publicación que hizo Dragados en el año 88, por ahí, 89, de diferentes restauraciones de monumentos que se hacían en los años 80, y ya tuvimos la suerte de que eligió este proyecto que habían hecho ellos en el año 82. Entonces, excepto esa publicación, de la obra que se hizo en el 82 no había absolutamente nada. Y en la introducción histórica que hizo la catedrática Cristina Gutiérrez Cortines, cuando habla del Palacio de San Esteban, sus antecedentes históricos, dice, lo leo textualmente, que es lo mejor, dice: entre los monumentos que se enriquecen el patrimonio artístico de la ciudad de Murcia, la iglesia y el colegio de San Esteban constituyen una obra de peculiar significado y trascendencia, no solo por el valor intrínseco de la edificación, sino por haber servido desde sus inicios como marco y escenario histórico de importantes actividades culturales de la ciudad. Su realización se debe a la iniciativa y patronazgo de don Esteban de Almeida, noble portugués que vino a España con Isabel de Portugal, mujer de Carlos V, y que fue obispo de Cartagena desde su nombramiento hasta 1546, desde 1546 hasta su muerte en 1563. De su deseo de construir un nuevo colegio de la compañía con la intención que los jesuitas fueran sus principales colaboradores de tareas de catequesis, evangelización, apostolado y formación cultural del sacerdocio, concluyeron en 1555 con el comienzo de las obras del colegio de San Esteban. Por esto, cuando viene Almeida a Murcia de obispo, el grado de analfabetismo que se encontró en el clero era brutal, no menos que el de algunos políticos que tenemos ahora seguramente, pero por lo visto su iniciativa fue crear un colegio de la compañía que de alguna manera sirviera para utilizar el clero del siglo XVI. Y que fue la primera universidad de carácter humanista y científico de la región, en la cual a lo largo de los siglos se formaron la mayor parte de los hombres de letras. Es porque no se graba. Sí, eso es, lo veo probablemente trabajo. Venga, es que se acoplaba. Sí, ya lo Perdonad. ¿Quieres que me ponga ahí? ¿Mejor? ¿Lo que pasa? No me cuida el teclado. Vale, venga, vale. Así por lo menos se verá, ¿no? Venga. Os comentaba que fue la primera universidad de carácter humanista y científico de la región, en la cual a lo largo de los siglos se formaron la mayor parte de los hombres de letras de esta zona, entre otros el licenciado Francisco Bascales, el padre de Bartolomé Alcázar y el artista Francisco Salcino. Posteriormente, expulsados los jesuitas en 1767, se trasladó allí la Casa de Misericordia o Asilo de Niños y Ancianos, manteniendo este destino hasta 1972, fecha en que se comienzan las reformas de restauración del conjunto para hacer el Museo del Traje el centro de actividades culturales de la Diputación Provincial. Os voy a pasar unas imágenes que precisamente son de esa época en que todavía era hospicio y de las sucesivas, el estado de conservación que estaba el edificio
en el año 77-78 es cuando la Diputación, antes del ente autonómico, decide intervenir este edificio que estaba totalmente abandonado. Estos son dormitorios del hospicio, los lavabos. Esto aparecerá otra vez, ¿no? Porque quedaros con esta imagen, en el que además encontramos después que sobre los lavabos estaban grabados los nombres de los niños. Algunas de las fachadas del edificio en la parte interior, fotografías que aparecieron de la Diputación, de la archivo de la Diputación. Y un poco analizar un poco el esquema general del edificio. El edificio es un edificio que se organiza en torno a dos patios, con un eje norte-sur. El de abajo, que pone patio principal, es el patio sur. El patio norte, que es el grande, y a la derecha se encuentra la iglesia. En este plano, no os he comentado que el plano primero que hemos sacado, el plano histórico, es de 1704. Este ya es un plano anterior a la intervención de 1977, en el que, bueno, se ve todavía algunas de las cosas que había originalmente. Esto era el refectorio, aquí estaban las cocinas, aquí estaba la capilla de las congregaciones seglares, que después se modifica. Esto de aquí, fijaros, es el lavabo. La iglesia, este pasillo que comunicaba la sacristía con el claustro del patio sur. Y ese esquema es el que tiene el edificio y se mantiene prácticamente hasta que se encuentra en esta situación, antes del proyecto ese que se realiza por los arquitectos. Perdón. Hola, hola, hola. Más imagen. Más para abajo. Más. ¿Está bajo el cielo? Esto al revés. Perdona, Nada. ¿Ahora se oye bien? Os comentaba que esta es la situación que se encuentra el edificio antes de la intervención de los arquitectos de la antigua Diputación de Murcia. Esto sería la fachada oeste, con algunos de los elementos, como este, que serán muy transformados. Este era precisamente el patio ese que hemos visto antes, donde estaban los niños ahí en la foto, que están detrás de todo eso. Los que conozcáis Murcia, esto es la situación del jardín antes de hacer el jardín de San Esteban, en la zona este. Esta es la iglesia, mirar la cubierta que tenía, la fachada norte, parte de la fachada norte, visto desde, como dijéramos, desde la terraza de lo que sería el Corte Inglés. Esto era un edificio añadido en la fachada oeste que después se demolió, y diferentes añadidos que aparecían pegados a la fachada norte de la iglesia. Este es como se lo encontraron en principio en planta los arquitectos de la Diputación, y empiezan a trabajar sobre este proyecto, ¿no? Pasa una cosa, y es que en el año 82, surge el ente preautonómico, surgen las autonomías, y este proyecto que estaba en marcha, de alguna manera se modifica, porque deciden que ese proyecto, que iba a ser, como comentaba antes, para sede del Museo del Traje, el archivo histórico y una serie de dependencias vinculadas a la parte cultural de la Diputación. Oye, esto se sigue acoplando, a dependencias de la Diputación se decide que sea la sede del Gobierno regional. Entonces, ese mismo proyecto se ajusta para que sea sede del Gobierno regional. Y, bueno, estas son fotos que he encontrado anteriores a estas de una foto de Roque de 1930, en el que, fijaros en esta pieza de aquí arriba, que después que ya en la foto más antigua de los años 40, 50 y 60, esto ya no está. Esto se modifica y aparece como un porticado y un pasillo abierto.
estaba así. Esto es más parecido a lo que se encontraron, pero en peor estado de conservación. Esa foto es de años 50, por ahí. Y esto es lo que ellos ya trabajan en el proyecto. Se modifican una serie de cosas, lo que era el pasillo que unía, que hacía de pasillo del refectorio y que unía las cocinas, lo compartimentan y meten aquí el transformador, el laboratorio fotográfico, almacenes de limpieza, lo que era la capilla de las congregaciones seglares, que tenía un claro eje este-oeste con la zona del ábside por aquí, lo incorporan al otro lado. El patio se transforma porque encuentran las basas de las columnas. Es un proyecto muy en plan modificar el organigrama original para satisfacer el uso, que con vista a documentar el edificio y trabajar sobre sus valores como monumento. Y las fachadas exteriores, que se modifican totalmente. Esto sería la fachada que da hacia San Miguel, la fachada sur. Las laterales, esto es donde estaba la foto de los niños, donde solo quedan esas dos ventanitas de ahí arriba, y todo lo demás se modifica hasta las alturas. Fachada oeste, fachada norte, fachada este, y ya la iglesia, que también modifican hasta las cubiertas y la limpieza lateral, ¿no? Eso es como se encontraba ya en el patio restaurado por los arquitectos de la Diputación, que pasan a ser arquitectos del ente preautonómico en 1982. Con una serie, como os comentaba, modifican esas fotos antiguas que habíamos visto en que todo estaba a esta cota, encuentran que estas columnas llegaban más bajo y que estaban como 1 metro más bajo, entonces se hace un andén perimetral. Ese pavimento nuevo que se diseña con cerámica y bolo, y ese frente de turrón de Alicante y una barandilla de 60 centímetros. Se inventan una cornisa nueva con bastantes problemas porque crean goterones que producen problemas de humedad sobre los arcos, y sobre todo lo más grave es que se producen esta serie de desprendimientos de lo que es la cornisa interna del patio en su arcada inferior. Esto es, como si dijéramos, la base de por qué se ha restaurado San Esteban. En el año 2000, una de estas piezas que se cae está a punto de darle en la cabeza al presidente. Lástima. Y entonces, pues, no le dio. Nos llaman a la Dirección General de Patrimonio porque, claro, esto no se podía permitir, había que solucionar este tema y que no se cayeran más las piedras. Como en la administración todo es de hoy para mañana, fue muy difícil convencerlos de que antes de arreglar la piedra y todas las piedras había que saber por qué se había caído. Entonces planteé una serie de estudios previos de todo lo que era la naturaleza de la piedra, con un estudio geológico que hizo la Cátedra de Geología de la Universidad de Murcia, un estudio de patología y estructura que lo hizo la Cátedra de Estructuras Arquitectónicas de la Universidad Politécnica de Barcelona, con José Luis González, un estudio y cata ya de elementos concretos como este, que era donde se apoyaba el tablero de madera sobre las cornisas y cómo se había solucionado, porque no había ningún dato. Descubrimos que se había hecho una losa de 15 centímetros armada encima de la tarima de madera, que seguramente solo tenía un tablero, y bueno, eso pesa, y eso empotraba solo pues esos 12 centímetros sobre esta zona de aquí. Cualquier flecha de la viga de madera y cualquier deterioro de la piedra producía la rotura. Del estudio geológico lo que descubrimos fue que esa piedra era de una cantera, la cantera del Mayayo, que es la misma cantera de la Catedral de Murcia. Es una arenisca que tiene una composición de calcita que con contacto con la humedad se pierde una cantidad enorme de resistencia, y aparte tiene una arcilla que se llama exomita, que es una arcilla expansiva. En contacto con el agua aumenta de volumen y salen como trozos enteros, ¿no?, de lo que es el grano de la exomita. La solución entonces lo que había que hacer, primero, como ya quitar la losa no le íbamos a poder quitar, era alejar el agua de la que escurría por la cornisa.
También se identificaron por el exterior temas de estructuras de cimentación, porque según el proyecto que yo encontré de los arquitectos de la Diputación, todo el edificio estaba micropilotado. Pero en algunas de las catas que yo había visto no había visto micropilotes. Estaban certificados los pilotes, ¿eh? Entonces, pues, y pagados. Encontré que sí que había micropilotes. Había micropilotes en la fachada oeste, en la zona donde estaba la foto esa de los niños, que es la zona de la sala de Consejo de Gobierno, pegada al patio sur. Y, bueno, en base a las fotos que encontré, pues una de las soluciones para quitar el agua era que en algún momento histórico ya este problema debió de pasar, aparte, seguramente también en un principio, y se habían hecho unos petos encima de la arcada con un canalón oculto y recogían el agua a un aljibe que había en el centro del patio, a través de unas bajantes que había por las esquinas. Aquí también se ve en esta foto que se había modificado esto, ya no existía alero y había un peto y un canalón oculto. Vimos también que se habían modificado las cubiertas de la iglesia, como os había comentado antes. Mirar que esta estructura de madera, que seguramente en los años 80 les dio por quitar todas las cubiertas de madera por peligro de incendios y de sustituirlas por cubiertas metálicas. Entonces, esta fue la solución que yo aporté, el desmontar la cornisa, hacer un canalón oculto, y dado que ya no iba a encontrar, porque tenía que romper todo el artesonado, tenía que romper las paredes para encontrar el canalón, las bajantes ocultas que seguramente había, que en ese momento no las conocía, hacer unas gárgolas de acero inoxidable para alejar el agua de las cornisas. Estas eran las plantas que yo tenía en ese momento, donde todavía estaban estas cosas que después fue eliminando. No voy a entrar en ese proyecto de ordenación de los espacios interiores, que también fue posterior a este, del patio, pero que también se ha ido solucionando. Pero como os comentaba, las cosas que no se habían documentado, parecía que se había hecho la cornisa, lo que no habían dicho en ningún sitio era que también habían modificado la cubierta. Y la cubierta de madera, pues cuando empezamos a abrir era una cubierta metálica con una estructura impresionante de vigas de IPN, con unas correas transversales de perfiles en L y un tablero de bardos de hormigón. Lo único que sí que decía la memoria es que para atar la arcada se había colocado una viga metálica con unos conectores de acero inoxidable con resina epoxi, que era esto. Estos eran unas varillas del 8 corrugado que están metidas en la piedra, y encima esta viga de 26 encima de todo esto. Y aparte lo que pesa todo esto. Entonces, bueno, pues ya la solución que yo había proyectado tampoco valía. Lo que hice fue una cosa intermedia. La viga no la voy a quitar porque me cargaría todos los arcos. Y entonces desmonté parte del tablero y aquí hice el canalón oculto con unas piedras de la misma, ya de una cantera. Esta piedra es una cantera de Segovia, se llama la piedra del Parral, que era una arenisca que nos recomendó el estudio geológico, de la misma color, granulometría, pero que ni tenía somita y aparte era mucho más compacta, con lo cual era más resistente a la intemperie. Había otra cosa, yo proyecté una piedra que tenía 23 centímetros y no pensé que la piedra hay que subirla arriba. Tuve que hacerla de 15 porque la de 22 no había persona que levantara la piedra, la colocara y la moviera a esa altura. Lo que sí está cogida ya es con un varillaje de acero de fibra de vidrio con resina, cogida con otros varillajes a la viga esa. Y bueno, este fue el resultado final ya con emplomados, recoger toda ese agua que ya no cae ni gotea por el faldón de la fachada del arco, ¿no? Lo último ya pues era reparar las piezas que se cayeron con un mortero reintegrador y un fieltro para que la pequeña flecha que podía tener, dado que tenía apoyo suficiente, lo que rompía era el apoyo directo con la cornisa de piedra. Lo que pasó fue que también me dijeron que tenía que quitar la barandilla de 60 centímetros.
y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, decía, vamos a ver, quitamos la barandilla y no vamos a quitar el pavimento horroroso ese que tienes ahí dentro, y el turrón de Alicante este que hay aquí de frente lo vamos a seguir dejando. Y entonces, bueno, pues hice otra cosa que nadie me pidió, y era, bueno, pues plantear si podía encontrar los pavimentos originales con una investigación arqueológica que ya había metido en el proyecto, para poder establecer un nivel de pavimentación que seguramente existió más bajo, que yo pensaba que estaba a una cota intermedia, porque aquí había unos arcos geminados en ese patio que estaban cortados por aquí, que seguramente tenían unas basas. Esos son el estado que tenía, y empecé a desmontar. Empezamos a desmontar, a quitar niveles, y encontramos varias cosas. Encontramos que afortunadamente en esta zona la obra no había tocado el perímetro del contacto de las paredes con el suelo, ¿no? Y entonces pudimos encontrar los diferentes niveles de pavimentación que tuvo el palacio en su origen. Empezando por estos que eran los más modernos, de baldosa hidráulica, y sobre todo una serie de cosas como que esas puertas laterales, que ya Cristina Gutiérrez Cortines en su estudio dice que a nivel estilístico no son contemporáneos del patio del siglo XVI, sino que es muy posterior porque ya son unas ornamentaciones barrocas, pero es que encontramos 4 niveles diferentes de pavimentación. Pero no solo 4 niveles de pavimento, encontramos 9 niveles de inundaciones que había tenido el patio, porque, no lo he comentado, pero en la primera foto que aparecía, la acequia Caravija, que es una acequia que cruza la ciudad entera de oeste a este, pasa por debajo de la primera crujía del palacio. Entonces, esa acequia, seguro que cuando había una inundación, saltaba y el patio que estaba al nivel ese de -1, se inundaba con toda seguridad. Hasta que en el plano ese de 1704 ya aparece amortizado el patio, porque se habían de hartar de quitar fango, y lo que hacían era inundación, pavimento encima, siguiente inundación, pavimento encima, hasta que llegaron a las cotas de las puertas en 1700. Con todos esos niveles de pavimentación, pues lo que sí que descubrimos fue los pilotes que intuíamos que había en algún sitio. Pero no solo eso, es que los pilotes solo estaban en esa pared. Había una correa de encadenado que servía de encepado, pero solo de las 4 caras del patio había una con micropilotes, que era la cara oeste, que tenía micropilotes cada metro, con esta correa de atado, y aparte esa correa es la que cortaba los arcos geminados. Mirad cómo aquí apareció los desagües que tenían las cubiertas que iban aquí al patio, pero que son bastante posteriores a la fase fundacional. Esto estaba en una cota intermedia seguramente pues del siglo XVII. Bueno, cuando ya excavamos todo, primero hicimos unas catas para comprobar si estaban los micropilotes solo estaban aquí, pero en el resto lo que sí que había era una correa perimetral a una altura intermedia de 40 centímetros por 30, que no valía absolutamente para nada, porque no ataba nada, estaba pegada al muro, pero ni apoyaba en el terreno, ni cosía nada, ni hacía ninguna falta. Comentándolo con José Luis González, mi intención era quitarla y bueno, pues dejar la pared recta, ¿no? Pero él me dijo que él no era partidario de eso, porque las vibraciones que le íbamos a transmitir al muro por quitar la correa iban a hacer más daño que si dejábamos la correa como estaba y nos olvidábamos de ella. Entonces opté por una solución intermedia. Corté la correa de aquí hasta aquí para poder recuperar la altura de los arcos geminados. Bueno, eso fue también porque encontré un trozo del pavimento original del patio de ladrillo en espiga, aparte de lo que comentaba de las salidas de los desagües de las esquinas de las bajantes. Esto sí que ya pues, me dio una iniciativa para poder decir, bueno, pues sí que puedo recuperar un nivel de pavimentación original que sea con un criterio de autenticidad, ¿no? Entonces ya desmonté todo, optamos por no quitar estas correas perimetrales, que aunque no sirven para nada, pues las camuflamos con un zócalo de piedra,
y esto lo cortamos como si fuera un queso, como así a base de mordiscos con perforaciones horizontales para ir quitando trozos de hormigón con mucho cuidado de que no se nos cayera el resto del arco. Y entonces ya aparecieron las basas de esos arcos que ya sí que tenían una entidad y una envergadura que estaba ya en proporción con el resto del arco, ¿no? Eso sí, destrozados por las correas. Pero claro, con cosas como esta que te daban bastante miedo de que ibas quitándolo y se iba fisurando. A la vez, pues ya se plantea un pavimento nuevo. Son cosas muy sencillas, pero sí que tienen... cambia mucho la imagen de todo lo que... de esa imagen ya un poco que desde el año 82 hasta el año 2000 que se hizo esto, era una imagen casi ya asumida, ¿no? De que el patio tenía esas condiciones, ese andén. Esto fue lo que yo, de alguna manera, forré la correa para hacerlo después como un zócalo. Restauramos luego, se hizo otra cosa que fue a partir del tamaño del ladrillo que había original, se hicieron un molde de un ladrillo cerámico hecho a mano, en Valentín, que es todavía hay artesanos que hacen estas cosas, y reconstruí el pavimento de espiga de vez en lo que hasta donde pude sabía que existía, porque en el centro no quedaba ni una sola muestra del pavimento original y lo único que opté fue por hacer un pavimento con un dibujo, con una piedra de Caravaca, una piedra caliza muy bonita, le llaman Diffel miel, que es como de color caramelo, y se quedó el andén de ladrillo protegido y lo otro. Después encontramos también colores del color original del patio, que eran unos estucados en ocre, más parecidos a este tono que al resto, ¿no? Pero claro, si poníamos ese tono se iba a quedar con todo lo que no tocábamos y con todo lo de arcada de arriba horroroso, y entonces optamos por dejarlo con un color neutro y ya pues restaurar las piezas que se habían roto por los micropilotes, reintegrarlas con piezas completas, y lo único que quedaba era, esto es la sala de Consejo de Gobierno, que nunca ha tenido acceso desde el patio, y de alguna manera, pues este era el paso que daba desde el patio hacia ese patio donde estaban las fotos de los niños, que estaba ya amortizado a otro nivel. Pero para recuperar esta entrada a la sala de Consejo de Gobierno, pues ya planteé una puerta, porque no podía cortar o sea, dejarlo limpio, porque esto tiene otra cota, y aparte esa correa que hemos visto por aquí está doblada por detrás. O sea, hay una doble fila de micropilotes, una por la cara interior del patio y otra por la calle interior de la sala. Entonces pues hice una especie de caja con unos peldaños para poder acceder desde el patio a la sala de Consejo de Gobierno y que de alguna manera obligar a que los consejeros y el presidente cuando entran en la sala entren por donde debieron de entrar. Y bueno, pues esto es ya el patio terminado y creo un comparativo de cómo se quedó y cómo estaba, ¿no? Aquí se ve bien eso que os decía, esto está nada más que para camuflar la correa. O sea, esto es un zócalo que el que crea allí se ha hecho aposta y lo que hace es tapar ya esa correa. Lo que pasa es que ya, bueno, pues ya hice esta pieza que parece que articula un poco ese zócalo con las piedras macizas de Diffel. No cumple accesibilidad porque no tiene barandillas. De momento no se ha caído nadie. El pavimento original, y bueno, y esto es muy gracioso, porque una de las cosas que yo pensaba era que cuando salía el agua de las gárgolas, cuando cayera aquí abajo, salpicaría y mantendría las paredes perdidas. Y pasa una cosa casi mágica, y es que a partir de esta altura el agua se pulveriza y entonces cae como una lluvia fina y no cae el chorro entero hasta el suelo. Eso no estaba proyectado, ¿eh? Y esto es un comparativo, ¿no?, de cómo estaba antes y cómo se quedó después en cada una de sus caras. En la puerta del 18, que ya estaba amortizada en el siglo XVIII, cómo se ha quedado ahora, los arcos geminados de la entrada de la sala de Consejo de Gobierno, y bueno, pues de las diferentes etapas, de 1930 a la del 82,
bueno, 30 no, esto es más 50. La del 82 y ya la del año 2005, que fue cuando se acabó esto. Como estas cosas de la restauración siempre tienen algún duende que te da un poco la vara, pues justo cuando terminamos nos aparecen estas humedades que yo ya he pensado, digo, nos hemos cargado una red de saneamiento en todo este desmontaje y veremos a ver cómo lo solucionamos ahora, porque la arqueta de recogida estaba en el centro del patio. Rompimos por dentro, por detrás, a ver de dónde venía el agua y encontramos esta cosa que eran los desagües de los Fancoil, de toda la planta baja y los de la planta primera, que desde que se hizo la instalación tiraban el agua al suelo. Pues nada, o sea, un chorro como un dedo, ¿eh? En verano os puedo asegurar que aquello era un chorro de un grifo. Como el pavimento estaba a la cota de arriba, nadie se ha dado cuenta de que el agua caía ahí, no había ningún problema, pero claro, fue quitar el andén y aparecer el agua por la pared. Tuvimos la suerte de que investigando, porque no había planos de saneamiento, tirando agua con colorantes de los recursos que os vais a tener que encontrar cuando trabajáis sobre un edificio ya que no tenéis datos. Tiramos agua por los saneamientos de arriba y miramos por dónde salía el agua con colorante por las diferentes salidas del edificio. Y había una arqueta de recogida al saneamiento justo al final de este pasillo y pensábamos que habría un colector. Efectivamente, el colector apareció aquí y tuvimos la suerte porque la rotura estaba allí. O sea, hubo que romper solo esto poco para poder conectar. Y parte del equipo que trabajó entonces en aquella restauración, pues que siempre es un equipo multidisciplinar de arqueólogos, historiadores, geólogos en este caso, estructuristas, no sé, es fundamental para un proyecto, aunque era un proyecto de 200.000 euros, la forma de trabajar siempre tiene que ser con un rigor a la hora de recoger la documentación. Si no hubiéramos hecho eso, pues a lo mejor muchos de los datos que conseguimos no se habrían tenido, ¿no? Y habría sido una solución, como ya comentaré al final, que podía haber sido otra y mucho más sencilla. Comentaré ahora el otro patio. Justo cuando acabamos después trabajamos también en otra serie, como os he dicho, de adaptaciones del uso del edificio para necesidades del presidente. Quería un salón de actos y bueno, hay diferentes cosas que se ordenaron aprovechando esas necesidades para un poco llevarme el agua hacia mi cauce, ¿no? El recuperar del palacio aquellas cosas que eran todavía de la distribución original y que se habían ido transformando en esa restauración del 82. Una de ellas fue la oportunidad de trabajar en el patio norte porque el presidente quería cambiarle el pavimento. Y bueno, estas son imágenes, vuelvo a aparecer esta imagen del lavabo del hospicio, esta fachada que eran de las fotos que teníamos de la Diputación, esta puerta donde sí que parecía que, yo creía que era pintado, ¿no? Que era un estuco pintado. Y entonces, bueno, pues esto era la situación que estaba ese patio norte, con un jardín que había ordenado y había diseñado pues los técnicos de los jardines municipales y lo habían regalado cuando se hizo el palacio. Y bueno, pues como esto es el espacio que en realidad se quería aprovechar para hacer actos al aire libre de protocolo. Estos eran los lavabos del hospicio que desafortunadamente se colocaron para plantar cactus con este apoyo tan horroroso. Hicimos un inventario de las piezas que se podían trasladar y el resto pues se desmontó y entonces planteé un proyecto nuevo de diseño de pavimento con un pavimento en espiga de pez, pero ya con un ladrillo de clinker que permitiera estar al aire libre y un diseño en espiga ya con un diseño moderno, porque pendiente siempre, porque estas cosas siempre se hacen un poco previo en la administración es muy difícil hacer los estudios previos antes de hacer el proyecto. Los estudios previos casi siempre los tenemos que hacer a la vez y entonces pues después surgen los modificados y las adaptaciones a lo que realmente se tiene que ejecutar. Bueno, pero de alguna manera yo sí que planteaba, bueno, pues que trasladar el grupo de presión de incendios, que era una pieza que aparecía en las fotos aquí, que era como un pedestal, donde te tapaban las bombas de extinción de incendios,
El depósito de incendios estaba aquí y aquí, en dos depósitos, uno antiguo y otro moderno. Y entonces yo trasladaba las bombas de presión, las trasladaba aquí e intentaba recuperar las fuentes de lo que eran los lavamanos del hospicio como fuentes e introducir el agua como en ese espacio lúdico, protocolo, fiesta de recepciones y cosas de ese tipo, ¿no? Metí, como siempre, una investigación arqueológica previa, que en este caso no era previa, era durante, donde para ver los pavimentos originales, cosa que no, nada más que encontré esto, que eran unos pavimentos de piedra en un lateral, a una cota casi de la misma cota que encontré en el otro, todavía estaba un poco más alto, la misma correa, que no vale para nada, colgada, que me encontré en el otro patio, y que en este caso tampoco podía quitar. Y aquí sí que encontré que había un andén, que seguramente esto era como una especie de huertecillo, que conectaba las dos puertas del patio. Y metí otra cosa, aprovechando también esta oportunidad de saber qué había de aquellas fachadas que aparecían en las fotos, ¿no? Entonces, metí en el proyecto 4 catas, en las 4 paredes, 4 catas con metodología arqueológica, unas catas parietales, donde se pudiera identificar qué quedaba de la fachada original de ese patio. Y bueno, pues la sorpresa fue gorda, porque sí que quedaban algunas cosas, pero en la restauración esa del 85, que acabó en el 85, el edificio aquí tenía un desplome de unos 20 centímetros, como si dijéramos en el sentido así como un arco. Se había creado como una panza en medio de la fachada y que habían hecho poner unas correas de hormigón, que eran estas correas que cortaban la fachada, y superponer una fachada vertical. Era absurdo porque el muro tiene 1 metro de ancho. Un desplome de 20 centímetros en 1 metro es que no le pasa nada. O sea, para que se salga del centro de gravedad del muro se tenía que haber ido 40 o 50 centímetros del edificio para afuera. Entonces, pues, desde el punto de vista estructural no tenía ninguna necesidad. Y desde el punto de vista estético solo ves la barriga cuando te pones pegado a la pared y entonces ves que esto hace así, pero lo tienes que mirar desde aquí, porque de frente no se ve. Ahora lo veréis que en la restauración se... Bueno, el tema era que encontré estas cosas, ¿no? Esto, empezamos a seguir picando, había recrecidos de más de 25 centímetros, tirantes que no sabía muy bien para qué eran, disparates como este, ¿no? Que se inventaron huecos nuevos rompiendo dinteles de 3 filas de ladrillo, con dinteles nuevos de hormigón. Y bueno, esto, la ley de patrimonio del 85 sale cuando se acaba el edificio este, no estamos hablando de los años 30, ¿eh? O sea que es relativamente reciente. Lo que sí que hay es no voy a decir ignorancia, ¿no? No sé cómo calificarlo. Yo creo que es las prisas, la necesidad de acometer esas obras del 85 y el no plantearse en aquel momento nadie en la actuación sobre el edificio con un criterio de monumento. Bueno, las vigas de hormigón aparecían por todos lados, ¿no? Aquí veis otra vez estos dinteles, los pocos ladrillos que quedaban de dintel de ladrillo. Entonces, tenía dos opciones, o taparlo todo otra vez, y yo la carambola que un día estando con él desde la ventana de enfrente, viéndolo, bajó el presidente y le dije, creo que lo voy a tener que tapar todo, porque está hecho polvo. Digo, me cabe otra opción, y es intentar restaurar una fachada con los datos que hemos sacado del estudio arqueológico y tapar lo demás. Digo, porque es que hay fachadas que están totalmente destruidas, se inventaron las fachadas nuevas, no respetaron nada del original, o por lo menos en un 50% está destruido. Entonces, pues bueno, pues se hizo ese estudio arqueológico. Con ese estudio arqueológico documentamos en dimensiones reales todo lo que eran cómo eran los dinteles, dónde estaban los originales. Aquí teníamos 2 ladrillos del dintel de este cuerpo, había desaparecido todo lo demás. De las fachadas laterales sí que teníamos las alturas de los huecos y la anchura en este y en este. Luego sí que teníamos una ligera idea de cómo eran las alturas de las ventanas y su anchura. Fijaros que esto, por ejemplo, es una fachada que da a un pasillo lateral.
y por simetría rompieron toda la fachada que había aquí y se inventaron 2 huecos nuevos. Una cosa totalmente inexplicable, no era ni necesario. Entonces, con esos datos se hizo esta reconstrucción. Eliminar todas las vigas de hormigón, reconstruir esta fachada con los datos que habíamos sacado de las otras y ver qué salía, ¿no? Para reconstruirlas utilizamos ladrillo de derribo de macizo, que cajeando de lo que se había sacado, sacábamos el dintel de hormigón y metíamos ladrillos y se fue completando la fachada, ¿no? En los huecos que había, bueno, de los dinteles, pues se fueron rellenando, fuimos quitando dinteles y metiendo de los otros. Y como la altura de la cornisa también la habían modificado y teníamos alguna ligera idea de por dónde, no es la real, tampoco es esta, seguro, pues planteé una cornisa a la altura de la cornisa donde pensaban los arqueólogos que estaba la cornisa original. Porque todo lo de arriba, pues ya ves que es una fábrica de ladrillo de ese de 2 agujeros, recrecido con una cornisa de hormigón que tiene pues casi 80 centímetros de larga. Y este es el resultado. No sé por qué, creo que se me ha saltado algo. Sí. Este es el resultado de la fachada con las diferentes proporciones de los huecos, la altura de la cornisa donde creemos que estaba, el nuevo pavimento. Ya desmontamos todas estas piezas de mármol macizo, se restauraron, se identificaron los grafitis donde ponía, pues yo, Jesús, estuve aquí en el hospicio, era muy fuerte. Se limpiaron y se documentaron y se planteó una jardinería con lavanda para que oliera también en el resto del palacio cuando florece. Y bueno, otra cosa que hice fue con un patio cuadrado con 3 palmeras, una cosa que no tenía en proyecto, que lo hicimos con una factura, de esas que no se deben hacer, y aunque esté grabado, pero vamos, era 500, fueron 2.000 euros, me parece, nos costó la grúa, la palmera y todo. Se metió una mañana y se puso la 4ª palmera que faltaba en el patio. Este ya es el resultado final. Otra cosa que hicimos fue, dado que había actividades nocturnas, fue meter iluminación en el patio ya debajo de las fuentes y creando así una cosa como mágica de que flotaban en el aire. Esas son las salidas del grupo de presión y ese es el comparativo entre el estado anterior y el estado definitivo, ¿no? Y el comparativo de las diferentes etapas. Una cosa que tampoco quise hacer, pues ya parecía demasiado contraste. Seguro que esto estuvo con estos elementos, ¿no? Las fachadas barrocas, porque esto es una modificación seguramente del 18, actuando sobre estructuras del 16 que debieron de desaparecer. Porque según los datos de los antecedentes históricos, el colegio se funda por esta zona, por el patio norte, y lo último que se hace es el patio sur. Entonces, pues de lo del patio norte, de lo que era original, no queda nada, porque estas transformaciones son del siglo XVIII. Pero sí que existía este tipo de ornamentación con yeso, que yo tampoco quise meter un poco para camuflar un poco esta fachada y que no fuera ya demasiado, no sé, demasiado contraste, ¿no? Y lo mismo, el equipo que trabajó en la restauración, que es una cosa que siempre me gusta hacer, ¿no? El que sea un trabajo de todos y el que aparezca toda la gente que ha trabajado en ese trabajo pequeño también, porque eso era también otros 200 y pico mil euros. Y bueno, lo que sí que hay es un cambio de uso importante, ¿no? Porque una cosa que no se usaba nunca, pues ahora los 2 patios tienen un carácter institucional, que lo sigue teniendo el edificio porque nadie normalmente puede acceder a visitarlo si no vas acompañado por mí o por una visita programada, donde toman posesión los presidentes, los consejeros, los imputados también, porque ahí en esta foto hay imputados a cascoporro. Y
Bueno, antes de esta foto, yo sí quería hacer una pequeña reflexión sobre estas restauraciones. Cuando yo estoy trabajando en esta, sobre todo en el patio sur, ¿no? Me acuerdo que me planteaba si realmente era necesario haber hecho todo ese trabajo, ¿no? Porque en realidad los patios no tenían ningún problema estructural. No había ningún, bueno, excepto el de la piedra, que se podía haber solucionado con un canalón, por ejemplo, canalón y unas bajantes, que yo no sabía, pensaba que no había existido, pero en las fotos esas de Loti de 1930, ahí ya se ve un canalón y una bajante con ya hace un codo así muy raro, pero que ya en algún momento ven que ese problema está y lo solucionan con un canalón. O sea, el patio con el andén, incluso yo creo que hasta funcionaba mejor. No había que obligar a los consejeros a bajar y subir por la escalera, porque tenían un andén perimetral. El patio norte casi le pasa lo mismo, ¿no? No había ningún problema para meterse en ese charco. Entonces, ¿por qué hacer esto, no? De acuerdo que comentaba Gaspar por aquella época, antes de que empezara el lío de la crisis, de la cultura del despilfarro, y casi, un día hablando con él, digo, esto casi entra en esa cultura del despilfarro, de unos años en que trabajábamos porque había que hacer las cosas. En este caso tampoco fue una obligación, sino que fue una decisión personal, porque en realidad las actuaciones, nadie me dijo que había que hacer eso. Son decisiones de arquitecto que en un momento determinado tu iniciativa te lleva por esa vía en estos temas de la restauración. En el fondo yo creo que sí que hay una intención, aunque no hay una justificación ni económica ni necesaria, de recuperar algo que realmente esa actuación del 85 dejó oculta por un planteamiento de restauración con los criterios actuales totalmente erróneos. O sea, cuando entramos en un monumento hay que plantearse el monumento como documento histórico que nosotros tenemos que transmitir. Y todo lo que había de monumento en esa actuación había desaparecido. Entonces, el recuperar esa fase documental que nadie conocía, o que la conocieron a nivel de los historiadores, pero que la gente no lo ve, yo creo que es importante haberla hecho. Siempre me queda la duda si no pasaría nada porque no hubiera estado, ¿no? A lo mejor a nadie le hubiera interesado y a lo mejor nadie se entera. Pero creo que sí que recuperar esa fase de restauración y recuperar esa imagen original ha valido la pena. Después de la cantidad de esfuerzo que ha supuesto a nivel técnico, económico, de molestias para los funcionarios, de despertar los duendes enterrados que se quejaron con las humedades. Yo qué sé, creo que eso ha valido la pena. Quizá sois vosotros los que nos tenéis que decir. Y por otra parte, también quería aprovechar para enseñaros otro monumento que no ha tenido tanta suerte. Cuando en el año 2000, se acabó en el 2005, en el 2006, en el 2010 empieza, bueno, un poco antes, el planteamiento de hacer un parking en el entorno del Jardín de San Esteban, desmontando todo el jardín y haciendo un aparcamiento de 4 plantas, 3.000 plazas de garaje. Se crea un debate importante en la ciudad en cuanto a la necesidad del parking y la del jardín, ¿no? Mi opinión personal, el crear un parking de 3.000 plazas en el centro histórico, que ya nadie lo hace porque lo que hace es generar un flujo de tráfico de expectativas de aparcar, lo que hace es bloquear el tráfico. Ya nadie, en ningún centro histórico se hace esa disparate. Pero aquí se planteó y se siguió para adelante. Se empezó la excavación, se obligó a hacer una excavación arqueológica y aparecieron 10.000 metros cuadrados de yacimiento arqueológico del siglo XIII, un arrabal de la ciudad medieval que era tan grande como la ciudad del siglo XX. O sea, daos cuenta que la ciudad medieval ocupaba la zona de la catedral y acababa prácticamente por la fachada de la iglesia de
poco más allá de la fachada del Palacio San Esteban, en la calle Santa Teresa, donde estaba la muralla. Esto era un arrabal totalmente desconocido. Surge porque con la Reconquista todos los que salen corriendo del resto de Castilla se van refugiando en las zonas de Andalucía y Al-Ándalus y bueno, se crea un barrio nuevo en el 13, ampliando un arrabal enorme. Esto se descubre y se plantea por la Dirección General de Bellas Artes una resolución que dice que para permitir la construcción del aparcamiento, en base al informe del arqueólogo, se puede desmontar los 10.000 metros cuadrados de yacimiento de tierra, muros de tierra, cal, pavimentos de tierra y cal, para elevarlo 4 metros, porque eso está en la cota -4, elevarlo a la cota 0 y poder hacer el parking. Y entonces, pues, ante esa resolución, hay un movimiento ciudadano importante que quiere defender el yacimiento donde está y que se conserve, que no se haga el aparcamiento. El día que se hace un proyecto de desmontaje, totalmente falso, porque no se puede desmontar eso, o sea, y empezaron a desmontarlo el mismo día cogiendo ladrillos y metiéndolos en cajas. Entonces hay una denuncia ante la Fiscalía de esas asociaciones de vecinos y de defensores del yacimiento y la juez paraliza ese mismo día el desmontaje. Y ese mismo día el presidente de la comunidad autónoma decide paralizar el aparcamiento y que no se haga ya el parking. Pero bueno, eso fue en el año 2011. En el 2011 se paraliza, el promotor de ese aparcamiento es el Ayuntamiento de Murcia. El Ayuntamiento se encuentra con el problema de que tendrá que solucionar eso y hasta hoy. O sea, han pasado 4 años, ¿no? Sí, casi 5. Pues fue en diciembre y la situación es la misma, ¿no? Se ha habido diferentes actuaciones de echarle grava, geotextil, etcétera, las plantas crecen. Y lo último que hay se ha sacado ahora, están haciendo un pliego de condiciones técnicas para hacer un plan director que organice las activaciones que se tienen que hacer sobre ese yacimiento. Yo creo que todo es un poco no saber qué hacer con este tipo de cosas, que se sabía que estaban porque se hicieron una serie de catas, pero yo creo que la avaricia de intentar sacar el aparcamiento como fuera ha llegado a esta problemática, porque eso donde mejor estaba era donde estaba o enterrado, porque la única solución es enterrarlo, en mi opinión. No hay una alternativa así clara que no sea taparlo entero, crear una plataforma arriba, porque está muy profundo y permitiría cubrirlo todo, ¿no? Pero en su momento se debió optar por decir, no seguimos por aquí, porque esto es un disparate. ¿Cómo vamos a conservar 10.000 metros cuadrados de un yacimiento arqueológico? Que lo importante es documentarlo, y tenerlo como un documento histórico ahí. El día que tengamos las posibilidades económicas para poderlo hacer, se hará. Porque sí que tiene una importancia fundamental a nivel urbanístico. Y es cómo evoluciona una ciudad medieval en estas fechas, con esa población tan enorme, cómo se modifica el trazado de las calles, cómo se hace un nuevo trazado casi ortogonal, que en una ciudad medieval es rarísimo encontrar calles como las que hay aquí, longitudinales, que organizan el barrio, y las zonas más próximas a lo que sería la zona de la Medina, sí que tienen una estructura más de casa-patio, con adarves, con recorridos estrechos. Entonces, esa evolución es importantísima para entender la ciudad del siglo XIII. Y por mi parte, pues nada más, eso es como está ahora, ¿no? Con esas plantas enormes que crecen por los alrededor y con un agujero de 5 metros alrededor del palacio, que precisamente esa separación del palacio con la excavación, eso fue una decisión bastante comprometida, porque el parking preveía pegarse hasta el edificio, o sea, un muro pantalla con la fachada pegado, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo dije, bueno, es que esto es un disparate, cualquier problema estructural, cualquier cosa va a afectar a la estabilidad del edificio.
entonces, a través de informes con la cátedra también de Barcelona, de construcciones arquitectónicas, planteamos que como mínimo hay una separación de 8 metros entre la fachada y el palacio, y menos mal, porque lo que sería hoy ese agujero pegado directamente al palacio hubiera sido la muerte del edificio, hubiéramos tenido problemas estructurales de cine. Y afortunadamente, hombre, hay pequeños movimientos, pero porque se pusieron sensores de movimiento horizontal y vertical, sondas de control del nivel freático, es decir, una serie de ensayos geofísicos para que no le afectara, o que le afectara, si le afectaba algo, que se detectara inmediatamente cualquier patología sobre el edificio por culpa de la excavación. Y nada más, pues agradeceros vuestra atención y el exponeros este desastre. Bueno, conseguí que le pusieran bombas de drenaje. Unas bombas de drenaje que al principio no estaban conectadas a la red de alcantarillado porque pusieron las bombas pero no pusieron la conexión. Es que esto ha sido una continua mentira. Entonces, bueno, al final ya en vista de que había una denuncia y ya cuando apareció el juez ya las cosas se toman de otra manera. Y entonces sí que se han puesto bombas de achique en unos pozos de drenaje donde se bombea el alcantarillado, pero en Murcia el día que caen 200 litros, que pueden caer cualquier día, eso es una piscina tremenda al lado del edificio, ¿no? Entonces, pues no hay bomba porque el alcantarillado se obstruye y por mucha agua que tire volverá a entrar. O sea, es tener ahí una bomba de relojería metida en el centro de la ciudad. La presidencia del Corte Inglés. De hecho, el Corte Inglés era el que más interesaba en este aparcamiento, porque creo que había comprado una planta entera. Entonces, era quien también estaba detrás de esta operación. Y bueno, pues ahora mismo yo creo que es más un tema de voluntad. O sea, si esto se quiere solucionar, hombre, y de dinero. O sea, y yo creo que hubiera sido importantísimo que alguien se hubiera atrevido a taparlo hasta que se decida lo que se va a hacer. O sea, está documentado, vamos a taparlo y cuando taparlo es taparlo con 2 metros de tierra. Y grava y un geotextil y una capa impermeable de arcillas y unos sistemas de desagüe alcantarillado y bueno, y hacerlo bien. Y cuando se tengan los medios económicos y las ideas claras, pues ya lo hacemos, lo excavamos y se toma una decisión. Pero el día que se decida hacer algo, ya no quedará prácticamente ninguna estructura en pie. Porque son estructuras muy frágiles que no aguantan 5 años a la intemperie como está eso. Pues nada. ¿Queréis alguna aclaración de algo? Muchas gracias.